Había recibido mucho oro. Bueno, vamos a comenzar entonces en el libro de capítulo 10, el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón, que honraba al nombre del Señor, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén acompañada de gran séquito, llevaba camellos cargados con especias y oro y abundancia y piedras preciosas. Al llegar a la presencia de Salomón, le hizo toda la clase de preguntas. Fíjate, para que tú veas, la reina de Saba, ella escuchó todas las cosas que Salomón estaba haciendo. ¿Y entonces, quién es esta reina? Es una reina, no se sabe quién es, pero es una reina que fue allí. Entonces, ella va allí a preguntarle, quiere saber las cosas de Salomón. Ponerlo en prueba. ¿No me entiendes? Y quiere ponerle a prueba. Sí. Y Salomón la respondió una a una. No hubo nada para lo cual Salomón no tuviera una respuesta. Todas las preguntas que ella le hizo a Salomón, Salomón se lo contestó. Y al ver la reina de Saba cuán sabio era Salomón y el templo que había edificado, y al probar los manjares de sus mesas y examinar las habitaciones de sus oficiales y la calidad de vestidura que llevaban los sirvientes responsables de los manjares y los holocaustos que le ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo al rey: ya he visto que es verdad todo lo que escuché en tu país, en mi país, acerca de ti y tu sabiduría. Que ella había escuchado todas las cosas que Salomón había hecho. Entonces, cara vio bien de que es realidad lo que le habían dicho. Pero ella no lo podía creer de primero. Ella, sí, ahora ve que por eso fue. Sí. Yo, como usted dijo que ella no lo creía, yo no lo creía. Por eso vine a comprobarlo por mí misma. Ella no creía eso. Y entonces ella vino a comprobarlo por ella misma. Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posiciones son mayores que la fama que te precedía. Y quiere decir que lo que habían dicho a ella no era ni la mitad, comparado con todo lo que ella había visto. Sí. ¿No me entiendes? Qué afortunados son tus súbditos. Qué dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Ahora elogia a las personas que están por debajo de Salomón. Que esa gente son dichosos porque están con Salomón. Fíjate ahora como dice ahora, fíjate como dice en el 9, fíjate como dice: bendito sea el Señor, tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel. Por eso te puso como su rey, para que lo gobierne con rectitud y justicia. Fíjate, de la forma en que estaba actuando Salomón, hizo a ella comprender de que era Dios el que estaba detrás de todas esas cosas. Sí. Entonces muchas veces él estaba iluminando a Dios. Muchas personas conocieron acerca de Dios. ¿Por quién? Por Salomón. Nosotros hoy en día tenemos que ser como Salomón. Tenemos que tener una vida de que alumbrarle a las personas cuando la gente nos vean a nosotros, preguntarnos si no saben y saber de que Dios es el que nos está guiando a todos nosotros. ¿Ok? 10. Dicho esto, la reina de Saba le obsequió a Salomón 3.960 kilos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca antes había visto tal cantidad de especias como la que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. También la flota de Hirán, que había llevado oro de Ofir, llegó con mucha madera de sándalo y más piedras preciosas. Con la madera de sándalo, Salomón mandó hacer barandillas para el templo del Señor y para el palacio real, y además mandó a fabricar arpas y salterios para los cantores.
Nunca antes hubo en Israel tal cantidad de madera de sándalo, ni se ha vuelto a ver. Había bastante madera de sándalo. 13. Cuando la reina de Saba regresó a su país con todo su séquito, el rey Salomón le dio cuánto ella quiso. el rey Salomón le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que había dado. Además de lo que le había dado. Quiere decir que cuando ella se marchó, Salomón le dio bastante cosas a ella. ¿No me entiendes? 14. La renta que Salomón recibía anualmente era de 22.000 kilos de oro, sin contar los tributos de los mercaderes, de las especies y de las especies y de los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. Además, el rey Salomón mandó forjar 200 grandes escudos bañados en oro. En cada escudo se emplearon 6 kilos de oro. También mandó forjar otros 300 escudos más pequeños bañados en oro que hizo colocar en el palacio conocido como Bosque del Líbano. Del Líbano. En cada uno se emplearon 1,5 kilos de oro. Luego mandó hacer un gran trono de marfil recubierto del oro más refinado. El trono tenía 6 escalones. Fíjate ahora, mandó hacer un trono, ¿no? El trono es donde se sienta el rey, creo, ¿no? ¿Sí? Yeah. El trono no es donde se sienta el rey. Sí. Okay. El trono tenía 6 escalones. El respaldo era redondo y con brazos laterales, junto a los cuales había 2 leones. ¿Qué quiere decir que arriba? 2 leones. En los 6 escalones había 12 leones, puestos uno frente al otro. En cada escalón, en ningún otro reino conocido había un trono tan suntuoso. Eso se oye muy fancy. Muy bonito. Sí. Todas las vajillas y todas las copas del palacio del Bosque del Líbano eran de oro fino. De plata no había nada, porque en ese tiempo, recuérdense que plata no era nada casi, ¿no? No tenía mucho valor. Porque en los días, míralo. Ay, ¿por qué me adelanto yo? ¿Por qué me adelanto yo? Se emociona, hermano. Porque en los días de Salomón la plata no era apreciada. Pues la verdad vale más el oro que la plata. El oro, sí. Niño, pero ¿por qué me adelanto? Jesús no te adelante más. Y como el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsis, junto con la flota de Hirán, una vez cada 3 años llegaban las naves de Tarsis cargados con oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 23. Las riquezas y la sabiduría de Salomón excedía a las de todos los reyes de la tierra. La riqueza y la sabiduría de Salomón excedían. Eso fue una de las cosas que Dios le dijo. Usted va a ser poderoso, usted va a ser, le va a dar muchas riquezas. ¿Usted me entiende? Pero y mira, le dio de más porque él no lo pidió. Él le pidió. Entonces, él pidió eso. Sabiduría. Entonces, para que usted vea que Dios cumple sus promesas. 24. Muchos procuraban ver al rey Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado. Mucha gente, cuando escucharon todo, querían ir a escuchar a Salomón para saber la sabiduría que el Señor le había, ¿quién se lo había dado? El Señor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien para el Señor y todo el mundo viene hacia nosotros y todo el mundo quiere conocer al Señor por mediación de nosotros. Y cada año le llevaban valiosos presentes alhajas, verdad que la H no se pronuncia, alhajas de oro y de plata, y vestiduras finas, armas, especias aromáticas y caballos y mulos. Salomón llegó a reunir 1,400 carros de guerra y 12,000
jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la Guardia Real en Jerusalén. Salomón tenía tantas riquezas que la plata llegó a ser tan común como las piedras. Y la madera de cedro como la higuera silvestre de los llanos. ¿Qué quiere decir? Que era... Y esa madera de cedro, el cedro es muy bonito. Es buena. Es bueno, sí. Los mercaderes de Salomón compraban a Egipto caballos y telas finas. Los carros que salían de Egipto costaban 600 monedas de plata y los caballos 150. Así eran vendidos a los reyes hititas y sirios. Ok, vamos para el 11 ahorita. Ahorita vamos a comenzar en el capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Siempre son las Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sí. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Fíjate lo que le está diciendo. Yes. Dios siempre ha querido de que la gente no se enamoren de mujeres de otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque lo van a traer hacia los otros dioses. Sí. Entonces ya aquí vamos a empezar a ver las cosas malas que va a comenzar a hacer Salomón. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces él se lo advirtió antiguamente que no hiciera eso. ¿Tú me entiendes? Entonces fíjate bien lo que le voy a decir, ¿no? Nosotros hoy en día, ¿no? Los cristianos, nosotros que tenemos que tener cuidado con las personas que nos juntamos. En el sentido, si nos vamos a casar con alguna persona, de esa persona debe tener el mismo sentido y la misma comprensión acerca de Dios. ¿Por qué? Porque si no, esa persona te va a sacar de adorar a Dios. Y le voy a poner un ejemplo, yo mismo. Yo no tengo novia, hace mucho tiempo que no tengo novia. He tratado la manera de buscarme compañera, porque uno necesita compañera. Sí. Pero ¿qué sucede? Y las mismas compañeras que he tratado la manera de conseguirme son hermanas de la iglesia en la que estamos nosotros. Pero cuando hemos estado de noviazgo, que hemos salido, ¿no? Ajá. Yo le he dicho que tengo que hacer una cosa en la iglesia. Sí, Y usted no sabe lo que me han dicho. No, que deje eso, vamos a hacer otra cosa. Entonces, estamos noviando. Si estamos noviando, dígame usted si me llevo yo a casar con esa persona. Entonces yo tengo que apartarme de esa persona. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos ideales acerca de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado con la persona de que uno va a tener relaciones, que esa relación va a ser para siempre. ¿Me entiendes? Para que no se octavo. Okay. El 3. Tuvo, fíjate, 700 mujeres a las que hizo reina y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Fíjate, tenía 700 mujeres y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Todas ellas. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Micón, el repugnante ídolo de las amonitas. Fíjate, en el 6 dice, se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir firmemente al Señor.
y hasta construyó en el monte que se está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Fíjate en dónde le construyó un altar, en Jerusalén. ¿Y en dónde él había construido el templo? En Jerusalén. Ahí mismo también le hizo un altar a quién. ¿Qué cambio tuvo tan grande, verdad? A Quemos. Las mujeres lo hicieron cambiar. ¿Ya tú me entiendes? 8. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incenso y ofrecer sacrificio a otros dioses. Fíjate lo que te voy a decir, no. Él hizo todo eso. Pero con el dinero de quién? De Dios. El dinero de Dios. Dios fue el que le había dado toda esa riqueza. Sí. Y entonces cogió las cosas de Dios para dárselo a las personas, a los otros que no son ni dioses. ¿Tú me entiendes? A veces que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da a nosotros. A veces que cogemos y la damos a otras personas que no se lo merecen, como Él se lo estaba dando a los ídolos de esos, a los dioses de esas mujeres. 9. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se lo había aparecido 2 veces. Recuérdese que el Señor se lo había aparecido 2 veces. La primera vez fue cuando Salomón, Dios le preguntó a Salomón, dígame qué quiere que haga por usted y se lo voy a conceder. Entonces le pidió sabiduría y el Señor le dio riqueza, porque no le pidió riqueza. Entonces la segunda vez fue cuando él le está orando al Señor, pidiéndole por los hermanos, que cuando ellos hicieran algún pecado, que ellos vinieran, de que el Señor lo perdonara. Entonces el Señor le habló y le dijo sobre eso mismo, de que no se juntara con ninguna mujer. Y eso está ahí lo desobedeció él. Eso está en el libro de... Está en el mismo libro. ¿Tú me entiendes? Que eso fue la segunda vez. Primera de Reyes, el capítulo 9, versículos 6 al 7, donde él le dijo, pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir adorados a dioses ajenos, yo arrancaré el pueblo de Israel de la tierra. No se lo dijo. Eso fue la segunda vez que él le apareció, que Salomón oró por todo el mundo, que si que pecaran, que se yo, que sé cuándo. Entonces Dios le dijo eso. Se lo volvió a recordar, aparte de eso, que eso venía desde hace tiempo. Del principio Dios no quería de que nadie adorara a otros dioses. No, y no quiere, porque Él es el que dio la vida por nosotros, no los dioses esos. Hoy en día nosotros también tenemos dioses. Hoy tenemos, no son dioses, pero son muchas cosas que nos hacen apartar, que nos hacen apartar de la palabra de Dios. Eso es como yo mismo tenía la camarita. La camarita era mi ídolo. Y tiraba fotos por aquí, tiraba fotos por allá, y tiraba fotos. Y venía aquí a la iglesia con la camarita y no venía pensando en las clases, ni venía pensando en Dios. Venía pensando en las fotos que iba yo a tomar. Sí. Y era mi ídolo. Y estaba viniendo aquí, estaba asistiendo a la iglesia, estaba yo enseñando. ¿Tú me entiendes? Pero estaba haciendo las cosas malas. ¿Tú me entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado porque hay muchos ídolos que nos pueden... Eso es lo que tenemos que estar muy listos, hermano. Que nos pueden apartar de Dios. Lo que hacemos, ¿Ok? 10. Y le había insistido que no adoraran ni sirviera a dioses ajenos, pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón, vamos a ver lo que el Señor le dice ahora. Como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras viva. Esto lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. Fíjate, él no se merece eso. Él no se merece eso, para que tú veas que la gracia de Dios siempre ha existido.
Sí. Él no se merece eso. Él está haciendo eso. ¿Por qué? Por la promesa que él le había hecho. ¿A quién? A David. A David. Ujú. Entonces, vamos a ver. Fíjate cómo dice, esto lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. Cuando el hijo de él llegue a ser rey es cuando él va a tomar esa decisión que le dijo de que le iba a dividir el reino. Sí. ¿Ok? Pero no desharé totalmente el reino, sino que por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo elegí, a tu hijo le daré una tribu. ¿Cuántas tribus son? Son 12, ¿no? Ujú. Y entonces dice que era más que le va a dar una tribu al hijo de Salomón. De Salomón. Por lo menos algo es algo. Tú me entiendes, algo es algo. Le va a dar aunque sea una tribu. ¿Tú me entiendes? El Señor permitió que Hadad, el elomita, que era hijo de reyes, se levantara en contra de Salomón. Cuando David estaba en Edom, Jo, general del ejército, llegó para enterrar a los israelitas caídos en combate y mató a todos los hombres de Edom, para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Ujú. Esto es un recuento que está haciendo acerca de quién? De David. Hadad. Hadad es el que va a ser. El Señor permitió que Hadad, el edomita, que era hijo de reyes, se levantara en contra de Salomón. Entonces aquí lo van a hacer lo que están haciendo un recuento de quién era Adán. ¿Quién era Abel? ¿Cómo se llama el nombre? Se me olvidó el nombre. Este es el... ¿Quién era Hadad? Es un recuento de lo que está haciendo aquí, fíjate, es un recuento, porque ya David se había muerto. Sí, había ¿Tú me muerto. entiendes? Ajá. Jo también lo había matado uno de los soldados de Salomón. ¿Ok? Entonces aquí está haciendo un recuento. Salomón era hijo de David. Sí, pero aquí está haciendo un recuento de quién era Hadad. Ujú. ¿Ok? Cuando David estaba en Edom, Job, general del ejército, ¿se acuerda de Job, que era el general del ejército, que mató a 2 personas injustamente? Ah, sí, sí. Y después se subió Sí. en el altar para que no le pasara nada. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces el general de ejército llegó para enterrar a los israelitas caídos en el combate y mató a todos los hombres de Edom. Está haciendo aquí un recuento Sí. de lo que había De lo que sucedido. había pasado, sí. Y Job y todos los israelitas estuvieron 6 meses en Edom hasta que exterminaron a todos los edomitas. En aquel tiempo, Hadad era un niño, pero logró huir hacia Egipto junto con algunos edomitas que servían a su padre. Que hicieron que Job cogió, entonces atacó a los edomitas y a casi todos los mató, pero Hadad era un niño. ¿Y entonces qué hizo? Se fue para Egipto. Se escapó ¿para qué? ¿Para Para dónde? Egipto. Para Egipto. Para Egipto. Ok, 18. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde reunieron a más hombres y luego fueron a ver a Faraón, rey de Egipto, y les dio casa y alimentos y tierra. ¿Qué quiere decir? Que ahí se alojó allí, Ajá, sí. en Egipto. Hadad se ganó la buena voluntad de Faraón, pues le dio por mujer a la hermana de su esposa, la reina Tapanés. ¿Qué quiere decir? Que se ganó la voluntad del rey de Faraón. ¿Y qué hizo? Le dio por esposa su cuñada. ¿Ok? Hadad tuvo un hijo al que le puso por nombre Genubat. Y la reina Tapanés lo detestó y lo llevó a vivir junto con sus hijos en el palacio de Faraón. Cuando Hadad supo que David y Job, general del ejército, habían muerto, fue a ver a Faraón y le dijo: dame permiso de volver a mi país. Y el Faraón le preguntó: ¿por qué quieres volver a tu país? ¿Te falta algo conmigo? Y Hadad le respondió: no me falta nada, pero aún así te ruego que me dejes volver. Fíjate, entonces, cuando se murió David, se murió el jefe de los ejércitos, Hadad quería regresar. ¿A dónde? A su país. Recuérdese bien de que al principio Dios es el que está detrás de todo esto. Sí. ¿Ok? Ajá. Que le va a ponerle a este hombre como opresario de Salomón.
¿Ok? Dios, fíjate como dice aquí en el 23, Dios también permitió que Razón, hijo de Eliada, se levantara contra Salomón. Rezón había huido de su amo Hadad Ezer, que era rey de Soba. Este Hadad Ezer, este es otra persona, que era, este es un rey. El otro se llamaba Hadad nada más, este se llama Hadad Ezer. ¿Ok? Logró reunir gente y formó una banda de bandoleros. Cuando David venció el ejército de Sola, Razón se fue a vivir a Damasco y allí lo coronaron rey. Desde entonces y mientras Salomón vivió, Razón se convirtió en enemigo de Israel, de los israelitas, lo mismo que Hadad, y llegó a ser rey de Siria. Entonces, ¿ya cuántas personas ya tienen, ya le han mandado Dios de enemigo a Salomón? Como 5, ¿verdad? No, a dos. Le mandó primero a Hadad y ahora le mandó a Razón. A Rezón. No le mandó a Hadad y ella después le mandó a Rezón. Lo mismo que Hadad y llegó a ser el rey de Siria. ¿Ok? Otro que se relevó contra Salomón fue Jeroboam, hijo de Nabat, que es un efrateo de la ciudad de Sereda, que estaba a su servicio. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. Entonces, ¿ahora cuántos son? Son tres. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra Salomón fue que cuando éste estaba construyendo Milo, cerró la brecha de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre muy aguerrido y cuando Salomón lo vio, lo llamó y lo puso a cargo de todo relacionado con los descendientes de José. Pero un día Jeroboam salió de Jerusalén y en el camino se encontró con el profeta Ahías de Silo, que llevaba un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó el manto y lo dividió en 12 pedazos. Ahías es el profeta, ¿no? Y se encuentra ¿con quién? Con Jeroboam en un camino. Y entonces cogió el manto que tenía y lo dividió en 12 pedazos. Que los 12 pedazos significa ¿qué? Los 12 tribus. Las 12 tribus. Y le dio a Jeroboam, y le dijo a Jeroboam, estos 10 pedazos son para ti, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Voy a dividir el reino de Salomón y a ti voy a darte 10 tribus. A Salomón voy a dejarle una sola tribu por causa de mi siervo David, su padre, por causa de mi siervo David, su padre, y de Jerusalén, la ciudad que yo elegí de entre todas las tribus de Israel. Y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los sidoneos, de Quemos, el dios de Moab, y de Moloc, el dios de los amonitas. Han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos, y no han cumplido con mis estatutos y mi decreto, cosa que nunca hizo David, su padre. Entonces le está diciendo de que le va a dar 10 tribus a él y le va a dar una tribu ¿a quién? A Salomón. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que ha adorado a otros dioses, cosas que su padre no hizo. 34. Pero por amor a David, su padre, fíjate cómo dice ahora, pero por amor a David, su padre, a quien yo elegí y a quien obedeció mis mandamientos y estatutos mientras Salomón viva, no le quitaré el reino. Él no le va a quitar el reino por David. Pero le va a ¿Tú me quitar entiendes? casi todo. O sí, pero lo desobedeció. Pero no se lo va a quitar y todas esas cosas que él está haciendo es por la promesa que él le hizo a David. ¿Tú me entiendes? Se lo quitaré a su hijo y tú reinarás sobre 10 tribus. Al hijo de Salomón le dejaré una tribu para que mi siervo David tenga
un descendiente en el trono de Jerusalén, la ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. ¿No se recuerdan de que él le había hecho una promesa a David diciéndole de que siempre iba a haber un rey de su familia, un descendiente reinando? Entonces, aquí está. Yo te he elegido para que reines sobre Israel y hagas lo que te parezca bien. Si pones atención, fíjate a lo que le voy a decir Dios, si pones atención a todo lo que yo te ordene y no te olvidas, no te desvías de mis caminos, y si haces lo recto delante de mis ojos, cumple mis estatus y mandamientos, como lo hizo mi siervo David, yo te acompañaré siempre y estableceré tu dinastía como lo hice con David y te entregaré el pueblo de Israel. En cuanto a los descendientes de David, voy a hacerlos sufrir por esto, pero no será para siempre. Fíjate, una cosa que él está haciendo, le está diciendo de que no se desvíe, que no se desvíe. ¿Y qué quiere decir con eso? Que no se desvíe, que siga sus caminos, que siga haciendo las cosas del Señor. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas del Señor. Y fíjate, siempre pone aquí como ejemplo a David. David se desvió. Pero fue una sola vez. Pero David se desvió, y las veces que se desvió, David siempre confesaba sus pecados y siempre hablaba con Dios. Pero David no hacía el mismo pecado, y David no fue con otros dioses. No. ¿Ya tú me entiendes? No, él no fue con otros dioses. Entonces Salomón, 40. Entonces Salomón procuró matar a Jeroboam, pero huyó a Egipto, donde Sisac era rey, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. ¡Órale! Y los otros hechos de Salomón, todos los que hizo y toda su sabiduría, están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Fueron 40 años los que reinó en Jerusalén y en todo el pueblo de Israel. Y cuando Salomón durmió el sueño de la muerte, como sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Bueno, entonces aquí terminamos lo que íbamos a estudiar hoy. Digo, fíjese, hermano, este Salomón tan